Analizando la unidad número 3, comprobación de hipótesis en normalidad, damos inicio nosotros al curso en la tercera semana. Para este caso, primeramente revisemos qué es una distribución normal para comprender exactamente cuál es la configuración de los datos que nosotros esperamos encontrar. Primeramente, recordemos, una distribución normal parte de lo que serían las tablas de frecuencia, es decir, esas tablas que nosotros hicimos en la semana anterior nos deberían indicar valores que tiendan a tener las barras más altas en el caso de los gráficos o los porcentajes más altos en el caso de la frecuencia relativa en la parte central de la tabla. Eso nos daría el primer indicio de normalidad. Segundo, nosotros debemos considerar dos aspectos principales: la ley empírica y el error muestral. La ley empírica proviene básicamente de las medidas de dispersión, que nos van a indicar la probabilidad de que un valor sea cercano a la media o se encuentre alejado de la misma. Y el error muestral nos indicará las características principales que tiene una distribución y cómo puede irse comportando una vez validada la información. La distribución normal también se la conoce en muchas ocasiones como campana de Gauss, justamente por tener esta forma como tal, que es la clásica representación de la campana de Gauss. Esta distribución tiene algunas características propias que la hacen especial y que hacen punto de partida para muchos análisis estadísticos y muchas características como tal. Revisemos alguna de ellas. En primer lugar, esta campana es simétrica, es decir, tiene la misma inclinación hacia el lado derecho o al izquierdo de la tabla, pudiendo nosotros tener valores positivos o negativos, es decir, valores superiores a la media, que los llamaremos valores positivos, e inferiores a la media, que los llamaremos negativos. Se representa normalmente la distribución normal con unos valores llamados z, que son los que nos permiten justamente obtener una variación de la misma. Se considera que parte de 2 grados de libertad, es decir, compara la media y la desviación estándar, que son las medidas que van acompañadas, para determinar si es que un valor puede encontrarse cercano a la media o puede estarse distinto a otro. Algo importante es que nos permite comparar dos muestras de diferente característica siempre y cuando nosotros los llevemos a valores z. ¿Qué significa esto? Yo puedo comparar las unidades de producción con los dólares vendidos, la una expresada en unidades, la otra en dólares, pero al momento de transformarlas a una distribución normal en valores z podemos compararlas como los dos valores. La ley empírica es una ley que nos indica valores comunes o que frecuentemente se observan en una distribución. Para hacer este modelo teórico considera una media de 0 y una desviación estándar de 1. La ley empírica nos indica los valores más probables y uno de ellos es los más utilizados como tal. La ley empírica nos dice que en una desviación estándar nosotros tenemos la probabilidad de que el 68% de los datos se encuentren. En la segunda desviación estándar se encuentra el 95% aproximadamente de estos valores y en la tercera desviación estándar el 99% de estos valores. Normalmente, y es común utilizar el 95% para todo tipo de análisis estadísticos. ¿Por qué? Si nosotros trabajamos solo con una desviación estándar, vamos a tener obviamente un costo más bajo de recolección de información, pero existe demasiada variabilidad y esto no nos permite obtener unos resultados confiables. Si nosotros subimos y trabajamos con una segunda desviación estándar, es decir, aumentamos en un solo nivel la dispersión posible, nos encontramos que tenemos el 95% ya de confiabilidad de los datos. Si nosotros deseamos aún mayor precisión, deberíamos subir una desviación estándar. Eso nos daría la tercera desviación estándar en el 99%, pero con una complicación. Para subir 4 puntos porcentuales tenemos que trabajar bastante la recolección de información y obviamente eso significa costo y tiempo que nos incurre. Por eso normalmente se trabaja con el 95% de los datos. Una vez recordado y obtenido la información básica de una distribución normal, podemos nosotros empezar el proceso de comprobación de hipótesis.
¿Qué sucede dentro de la comprobación de hipótesis? Bueno, la comprobación de hipótesis no es más que validar una hipótesis nula, que la llamamos, que es el escenario actual, es decir, donde no se van a mostrar cambios significativos de un momento actual a un momento futuro. Este cambio que nosotros esperamos evaluar se la conoce como hipótesis alternativa, que se la simboliza como H sub A o H sub 1, donde básicamente podemos evaluar tres escenarios. Que haya diferencias, es decir, establecer simplemente que puede haber cambios de un escenario inicial o actual con un nuevo escenario, sin establecer si es aumentos o disminuciones. Cuando queremos ver nosotros aumentos, el símbolo será mayor que, y cuando queramos ver disminuciones, el símbolo será menor que. A este paso nosotros lo conocemos como plantear una hipótesis nula y alternativa. ¿Para qué nos sirve esta hipótesis nula y alternativa? Nos va a indicar lo que nosotros estamos trabajando y buscando normalmente dentro de una distribución. En este paso nosotros ya debemos comenzar a seleccionar el estadístico que nos va a permitir trabajar. Para ello vamos a dividir en dos partes principales del trabajo. En primer lugar, cuando nosotros tenemos una distribución normal, es decir, cuando nosotros podemos analizar la media directamente, y otro que nosotros tenemos una distribución no normal. En este caso, la distribución que no es normal se la conocerá como asimétrica. Si nosotros vemos en el gráfico, observamos que la parte alta de la curva no tiene simetría, es decir, la una cola baja a diferente inclinación que la otra cola. En este caso, nosotros analizamos medias principalmente. Este trabajo nosotros vamos a revisarlo en la siguiente semana. Ahora nos vamos a concentrar únicamente en distribuciones normales. Para nosotros reconocer cuál va a ser el estadístico de prueba, debemos seguir algunos caminos e identificar algunas partes interesantes. Lo primero que nosotros hemos recorrido es del tipo de datos que hemos descubierto que son normales. Sabremos si son independientes o dependientes. Cuando son independientes y para muestras grandes se utilizan la distribución normal, y para las muestras pequeñas se utiliza T-de-Student. Para el caso de las muestras dependientes, en cambio nosotros debemos identificar el camino es T-de-Student. ¿Por qué? Porque este camino nos permitirá ver la variación de los datos que nosotros tenemos comparando la media de las desviaciones, las de las diferencias que tenemos, y la desviación estándar de las diferencias. Estos serán los caminos que nosotros vamos a seguir y obviamente nos arrojará diferente información. Como siguiente paso, nosotros tenemos que establecer una regla de decisión. ¿Qué es establecer la regla de decisión como tal? Nosotros debemos fijarnos un valor que será el nivel de significancia, como lo conocemos, y será nuestro alfa. Este alfa nosotros nos va a permitir identificar cuál es el momento que nosotros fijamos una aceptación o fijamos un rechazo de la hipótesis nula. En otras palabras, será un momento en que nosotros tengamos la zona de rechazo y la zona de aceptación. En este caso nosotros tenemos dos colas, es decir, el signo diferente, porque no tenemos establecido si es a incrementos o decrementos. Los valores más comunes que nosotros asignamos en un nivel de significancia es de 0.01, cuando especialmente buscamos precisión, como proyectos de calidad, aseguramiento o mejoramiento de la calidad, productividad. Ahí utilizamos este valor. En el caso de 0.05, como ya lo vimos, es un valor que frecuentemente se utiliza. En casi todas las ciencias se lo utiliza normalmente este valor al reunir las características ideales en costo, tiempo y ser eficiente como tal, y al mismo tiempo proveernos una confiabilidad de los datos. Y 0.10 se le da mayor dispersión cuando nosotros analizamos principalmente comportamiento del consumidor, comportamiento de las personas o cualquier análisis que represente identificar las variaciones que puede presentar de una persona hacia otra. Esta regla de decisión nos interesa a nosotros principalmente es este valor, que será el valor que nos permitirá representar y analizar correctamente el momento que ya tengamos una decisión.
Cuando nosotros ya trabajamos directamente en el programa SPSS, debemos nosotros obtener justamente estos valores, que será nuestro valor, en este caso del ejemplo, TEDstudent, que nos dará la cantidad que nos ha calculado el sistema, los grados de libertad que nos permitiría realizar alguna comprobación adicional, y este SIG bilateral, que es el nivel de significancia bilateral, que en este caso representa el conjunto de datos. ¿Qué significa esto? Que este nivel de significancia es el valor que nosotros esperaríamos del conjunto de datos. Si nosotros comparamos con el nivel de significancia que asignamos al proyecto, sabremos qué hacer. En el caso de que este nivel de significancia sea menor al nivel de significancia que yo he otorgado, en este caso 0.05, que lo tomaremos como el valor más común, sabremos si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Para el ejemplo, 0.024 es menor a 0.05, por ende rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Eso quiere decir que hay diferencias en los nuevos datos encontrados y por ende habrá una relación entre la fuerza que nosotros hemos aplicado y nuestra variable de estudio. Esto es básicamente lo que nosotros debemos hacer. Si nuestro valor hubiese sido mayor a 0.05, sabríamos que la hipótesis nula es correcta, es decir, que no hay cambios y no hay variación en la variable, y por ende nuestro escenario y nuestra variable no depende en ningún momento de la acción que se ha tomado frente a la otra variable. Hasta aquí la parte conceptual, continuaremos en el siguiente.